Bueno, vamos a estudiar el libro de Josué, capítulo 7, y vamos a empezar el versículo 1. Y dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba abajo maldición, y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmí, nieto de Sardí y bisnieto de Sará. Bueno, vamos a ver. Dios, el Señor estaba bravo, estaba agüitado por lo que pasó con el pueblo, porque habían cometido una falta que Acán de la tribu de Judá había cometido. Pero vamos a ver qué tipo de falta fue. Una falta que era de maldición. Usted sabe bien de que la maldición es muerte y la bendición es vida. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era el hijo de Carmí y había hecho una cosa mala. Vamos a ver qué había hecho él. ¿Ok? Versículo 2. Porque poco después Josué envió a varios hombres de Jericó a Ia, que está junto a Ben, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de ahí. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará con que vayan 2000 o 3000 hombres. Ellos podrán derrotar ahí, porque los de allí son pocos. Fíjate lo que dicen los que fueron a revisar el terreno, de que podían mandar 2000 o 3000 hombres y no mandar a tanta gente porque todos eran pocos y ellos podían derrotar a la gente que estaban ahí en Ají. Y principalmente que Dios estaba con ellos. ¿Ok? 4. Así que los que fueron a atacar a Ají eran como 3000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo. Vean acá, pero ¿cómo es? Que eran como 3000 hombres y fueron a atacar allí y fueron derrotados. Y ustedes no se recuerdan bien en los capítulos anteriores de que Dios dijo de que iba a estar con ellos, de que Dios iba a bendecirlo y de que la pelea iba a ser de Dios. Seguramente habrá pasado algo extraño ahí. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Ok? 5. Los habitantes de ahí mataron a 36 hombres. Mataron nada más a 36 hombres de 3000 que habían ido, o 2000. A los demás los persiguieron hasta la cantera y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo se desfalleció y se escurrió como agua. ¿Qué quiere decir? Que el ánimo de los israelitas se debilitó porque sufrieron la primera derrota. Sufrieron la primera derrota. Número 6. Entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Bueno, entonces cuando Josué vio eso, empezó, parece que a orarle al Señor, a orarle al Señor. Él y los ancianos se rasparon, se rasgó la ropa y se puso polvo en la cabeza y empezó a orarle al Señor. 7. Y Josué exclamó: ay Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado de Jordán. Fíjate, ya ahí el Josué está poniendo dudas al Señor Jehová, porque está diciendo, bueno, si hubiera, ¿para qué usted nos trajo para acá? Lo está cuestionando, ¿por qué nos trajo para acá? Para que nos destruyeran. Hubiera sido mejor que nos hubiéramos quedado del otro lado allá. Ya le está cuestionando ahí a Dios. 8. Ay Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado, que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué va a hacer con tu gran fama? Fíjate lo que le está diciendo él a Dios. Fíjate lo que Josué le está diciendo a Dios. Bueno,
No han derrotado a los enemigos, no han derrotado. Y entonces cuando los cananeos sepan lo que nos sucedió a nosotros, se van a reír de nosotros, van a rodearlo y van a acabar con nosotros. Y entonces fíjate lo que le dice él directamente a Dios. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? ¿Qué vas a hacer con tu gran fama? ¿Qué van a pensar la gente de ti? Eso es lo que le preguntó Josué. Entonces vamos a ver lo que le responde el Señor. El Señor le respondió a Josué, es en el 8, el 10. El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado. Mira lo que sucedió. Lo que sucedió fue que Israel pecó. Eso está en el 11. Israel ha pecado. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han guardado entre sus pertenencias lo robado. Fíjate, Israel ha pecado. Entonces, ¿por qué fue que? Vamos a ver por qué Israel ha pecado. Han quebrantado el pacto que yo le ordené y además han tomado lo que prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Fíjate, ellos le robaron a Jehová, le han robado, ¿tú me entiendes? Entonces tomaron una cosa que estaba prohibido por Jehová. Entonces habían pecado. Y por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios no está con él. Cuando Dios está contigo es porque usted no está cometiendo pecado. Pero si usted comete unos pecados, Dios se va a apartar de usted porque Dios no le gusta el pecado. Dios no le gusta el pecado. Entonces si usted está cometiendo un pecado, Dios se va a apartar de usted. Estamos en el 12, ¿no? Porque eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenta a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. ¿Qué quieren decir? Que hay que quitar el pecado. Ese pecado que está dentro de ellos tienen que quitarlo. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber acerca del Señor. Porque el Señor, Él no comparte las cosas cuando son de pecado. Él no comparte el pecado. A Él no le gusta el pecado. Él es limpio. Y la persona cuando está junto con Dios, la persona tiene que estar limpia. Versículo 13. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquese para que mañana, porque el Señor, y purifíquese para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Fíjate lo que dice: purifíquense para que saquen esa maldición que ustedes tienen entre ellos. Para uno andar con Dios y para uno tener buena relación con Dios, uno tiene que estar puro. Uno tiene que estar purificado porque Dios es puro. A Dios no le gusta el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Y para uno estar en la presencia de Dios, uno tiene que estar limpio, tiene que estar purificado. Y fíjate que dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. 14. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y las tribus el Señor elija se acercará y presentará a su familia. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus cosas. Y las casas que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. El que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Entonces el Señor va a elegir las tribus por tribu, entonces van a venir por tribu, entonces van a venir por casa, y la persona que él elija van a traer sus posiciones y él va a saber, porque el Señor sabe quién fue el que lo hizo, y él va a saber quién lo hizo. Aparte de eso, ya lo dijo ya en el capítulo 1, el versículo 1, ¿no? Josué se levantó muy de mañana y ordenó
que se acercara Israel por tribus, y fue elegida la tribu de Judá. Cuando se acercó esta tribu, Josué eligió a la familia de Zerahá, y entonces hizo que se acercaran los varones y eligió a Zabdi. Luego mandó que todos los varones de su casa se acercaran, y de la tribu de Judá tomó a Acán, que era hijo de Acamí, nieto de Zabdi y bisnieto de Seraí. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios, da gloria al Señor, el Dios de Israel, alábalo, y dime qué has hecho. No trates de encubrirlo. Fíjate lo que le está diciendo Josué a Acán: hijo mío, da gloria al Señor. ¿Qué quiere decir que da gloria al Señor? Que haga las cosas bien por el Señor, que le dé gloria, que es lo que se merece el Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime qué has hecho, y no trates de encubrirmelo. No lo trates de encubrir, porque ya sabemos ya de lo que tú eres. Dios lo eligió usted. Acá respondió a Josué: reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Ya ahí se dio de cuenta que cometió un pecado, no, aparte que cometió un pecado que lo habían descubierto. Entonces dice: bueno, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pasaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y debajo de todo está el dinero. Fíjate lo que hizo él. Él cogió oro y plata, y el oro y la plata, Dios lo había dicho que era para él, que había que guardárselo para él. Entonces él le robó a Dios el oro y la plata, y Dios lo sabe todo. Y entonces, por eso fue que no pudieron vencer a las personas que estaban ahí, porque Dios no le gusta el pecado. Me ganó la codicia, lo tomé, pero todo lo tengo escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda. Debajo de todo está el dinero. Ahí está el dinero, bajo la tierra. Josué ordenó que algunos hombres fueran corriendo a la tienda, y cuando estos llegaron, vieron que todo estaba escondido allí y que el dinero estaba debajo. Entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo pusieron delante del Señor. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Seraí, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijas e hijas, a sus hijos y hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, también tienda, y todo lo que tenía, lo llevaron al valle de Acor. Allí Josué le dijo a Acán: porque no has traído confusión, que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas apedrearon y luego lo quemaron. Bueno, allí después, por todo eso que había hecho, hicieron como el Señor le había dicho a Josué, que lo apedrearan y que lo quemaran, a él y a toda su familia. Y eso fue lo que hicieron. Después de eso, levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Fíjate, entonces, después que ya estuvo matado, que lo mataron, que cumplió, pagó por la pena, por el pecado que había hecho, el Señor, entonces el enojo del Señor se calmó. Ya el Señor ya no estaba enojado ya. ¿Ok? Por eso, hasta este día, aquel lugar se llama el Valle de Acor. El Valle de Acor, ¿qué quiere decir el Valle de Acor? El Valle de Acor quiere decir, es decir, confusión. Quiere decir que al valle se le llamaron el Valle de Confusión. ¿Por qué? Por lo que había hecho el señor Aquén.
Capítulo 8. El Señor le dijo a Josué: tú no temas ni desmayes. Llévate contigo a toda la gente de guerra y prepárense para atacar ahí, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo, su ciudad y su tierra. Fíjate, ahora Dios está con ellos. Ahora Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Dios no le gusta ligar con el pecado. Dios no le gusta el pecado. Entonces fíjate cómo le dice Dios: tú no temas ni desmayes. Llévate contigo a toda la gente de guerra y prepárense para atacar ahí, porque yo te he entregado a su rey y a su pueblo y su ciudad y su tierra. Tú lo vencerás y harás con ahí, con su rey, lo mismo que hiciste con Jericó y con su rey. Solo que ahora serán para ustedes los despojos, los mismos que sus bestias, pero pon detrás de la ciudad a gente emboscada. Fíjate, ahora los despojos que habían sido en Jericó, había sido para Dios, ahora aquí en ahí van a ser, ¿para quién? Para los israelitas, ¿ok? Pero pon detrás de la ciudad a gente emboscada. Josué y sus guerreros se prepararon y fueron a atacarlas ahí. Para esto, Josué escogió a 30,000 hombres aguerridos y lo envió de noche. Con estas órdenes: presten atención y pongan emboscada detrás de la ciudad, manténganse muy atentos y preparados, pero no se alejen mucho. Todo el pueblo y yo nos acercaremos a la ciudad de modo que nos vean, para que ellos salgan y nos persigan como lo hicieron antes, y nosotros huiremos delante de ellos. Así haremos que se alejen de la ciudad y que piensen que estamos huyendo como la primera vez, cuando ustedes no veían huir. Okay. Josué lo que quería hacerle era una trampa, como que ellos estaban delante de ellos, entonces cuando ellos venían, ellos se iban a mandar a correr como si estuvieran huyendo, para darle a la gente que están en la retaguardia que vinieran y se metieran en la ciudad y la quemaran. ¿Ok? Saldrán de su escondite y tomarán la ciudad. 7. Saldrán de su escondite y tomarán la ciudad, pues el Señor, nuestro Dios, nos la va a entregar. Una vez que la hayan tomado, le prenderán fuego. Esto lo deben hacer en conformidad con lo que el Señor ha ordenado y con lo que yo le he transmitido. Fíjate, el que dio la ordenanza de hacer eso, ese plan, fue el Señor. Y Él lo ha transmitido con sus palabras, pero eso fue con la conformidad del Señor, que lo hicieran así. Y entonces lo que el Josué hizo y lo que todos ellos van a hacer es hacer lo que el Señor dice. Uno tiene que obedecer lo que dice Dios. Y vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede cuando uno obedece a Dios. La emboscada que Josué le mandó poner estaba entre Betel y parte occidental de ahí. Aquella noche Josué quedó con el pueblo, pero al día siguiente se levantó muy temprano, pasó revista al pueblo y, junto con los ancianos de Israel, se puso al frente para marchar contra ahí. 11. Salió con todos los guerreros y al acercarse a la ciudad acamparon al norte en el valle que estaba entre él y ahí. Tomó consigo cerca de 5,000 hombres y puso la emboscada entre Betel y ahí y en parte occidental de la ciudad. El pueblo estaba en el campamento al norte de la ciudad y la emboscada al occidente. Esa noche Josué avanzó hasta la mitad del valle. En cuanto el rey de ahí los vio, se dio prisa para reunir al pueblo y muy temprano, y en el momento señalado salieron de la ciudad para combatir a Israel frente al Arabá, sin saber que a espaldas de la ciudad le habían tendido una emboscada. Josué y el pueblo de Israel se fingieron vencidos y huyeron por el camino del desierto. ¿Qué hicieron? Josué y los israelitas empezaron a correr para atrás como si lo hubieran derrotado, como si lo hubieran miedo, como le pasó la primera vez. Y eso era para la emboscada, para que ellos salieran del pueblo
y la gente que están en la retaguardia tomaran el pueblo vacío y lo quemaran. Y todo el pueblo de ahí se reunió para perseguirlo. Todo el pueblo, fíjate, todo el pueblo se reunió para perseguirlos. Corrieron tras Josué, con lo que se alejaron de la ciudad. No hubo en Jai ni en Betel nadie que no saliera a perseguir al pueblo de Israel, y por perseguirlo dejaron abierta la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que todo el pueblo salió a perseguir a la gente de Israel. Toda la gente de Jai salieron a perseguir a Israel. Y que dejaron a la puerta de la ciudad abierta y lo dejaron todo. Entonces el Señor le dijo a Josué, 18. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta contra ahí la lanza que tienes en la mano, porque yo te la voy a entregar. Y Josué apuntó su lanza contra la ciudad. Fíjate, el Señor le dice a Josué, apunta tu lanza y tiende la mano, porque yo te voy a entregar la ciudad. Y Josué lo hizo, apuntó su lanza contra la ciudad. Vamos a ver qué sucede. Y los que habían emboscado se levantaron rápidamente. Y en cuanto Josué levantó su mano, ellos corrieron y entraron en la ciudad. Y la tomaron y enseguida prendieron fuego. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás, vieron que de la ciudad salió humo y que subía al cielo. Y ya no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo de Israel, que fingía huir del desierto, se volvió contra sus perseguidores. Fíjate, entonces lo hicieron como un sándwich. Lo que estaban haciendo Josué, que estaban huyendo, se regresaron. Entonces los que venían por detrás le dieron fuego a la ciudad, le vinieron por detrás. Y entonces esta gente le vinieron por delante y le hicieron un sándwich. El pueblo de Israel, que fingió ir al desierto, se volvió contra sus perseguidores. 21. Tan pronto como Josué y el pueblo vieron que la emboscada habían tomado la ciudad y que le habían prendido fuego, regresaron y atacaron a sus habitantes. 22. Los que ya estaban en la ciudad salieron a su encuentro, así que los que ahí quedaron en el medio del pueblo de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Fue así como lo hicieron y ninguno de ellos pudo escapar. Quiere decir que ninguno de ellos pudieron escapar porque vinieron gente por delante y vinieron gente por detrás. ¿Ok? Cuando los israelitas acabaron de matar a los habitantes ahí, a los cuales habían perseguido por el campo y el desierto, regresaron a la ciudad y también mataron a filo de espada a los habitantes que aún quedaban con vida. Aquel día cayeron 12,000 de los de ahí, y entre hombres y mujeres, que quiere decir que eran 12,000, y el pueblo de Israel era nada más que 2,000 o 3,000 personas nada más, y mataron a 12,000 personas. ¿Ok? Josué no dejó de apuntar con su balanza hasta que la ciudad de ahí y sus habitantes fueron destruidos por completo. En conformidad con lo que el Señor le había dicho a Josué, los israelitas se apropiaron de los animales y los despojos de la ciudad. Y ahí quedó reducida a escombro y asolada para siempre, porque Josué mandó que la quemaran. Al rey de ahí lo colgó de un árbol hasta que cayó la noche, y cuando el sol se puso, Dios dio órdenes de que bajaran el cuerpo y lo arrojaran a las puertas de la ciudad. Sobre el cuerpo hacinaron un montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. 30. Entonces Josué edificó en el monte Albá un altar al Señor, Dios de Israel. Era un altar de piedra sin labrar, tal como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, y como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Bueno, mira, una cosa que me estoy dando cuenta aquí, era un altar de piedra sin labrar. ¿Qué quiere decir sin labrar?
¿Qué quiere decir sin labrar? Vamos a ver por qué es sin labrar, por qué debe hacerse un altar al Señor, se le debe hacer un altar de piedra sin labrarla. Porque eso está en la ley de Moisés, que dice así, que eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 25. Si me hacen un altar de piedra, que no sea de piedras labradas, de cantería, porque labrar las piedras con herramientas las profanará. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés tratando de manera de hacerle algo para el Señor de piedra, tiene que ser con las piedras normales. No puedes tratar la manera de labrar las piedras ni nada, las piedras. ¿Por qué? Porque haciendo eso la vas a profanar. Y entonces al Señor le gustan las cosas puras, al Señor le gustan las cosas puras. Si tú le quieres hacer unas cosas, al Señor tiene que ser pura. No puede ser nada, no puedes tú detallársela de una forma, ni detallársela de otra forma, porque ahora a lo mejor estamos de acuerdo, 2 o 3 personas quieren hacerle un altar al Señor de piedra, entonces a lo mejor uno quiere ponerle de una forma, y el otro quiere ponerle de otra forma, y el otro quiere ponerle de otra forma, y entonces ya es una cosa de que no lo están haciendo para el Señor, lo están haciendo a su manera. Y el Señor le gusta que las cosas sean puras. Eso fue una cosa que yo quise decir, pero una cosa que se me ocurrió ahora. Pero al Señor le gustan las cosas bien puras. Ok, 32. Sobre las piedras, Josué escribió también una copia de la ley de Moisés en presencia de los hijos de Israel. Todo el pueblo estaba de pie a ambos lados del arca del pacto del Señor, incluso los extranjeros y los descendientes de Israel, los ancianos, oficiales y jueces, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca. La mitad de ellos estaba al lado del sur del monte Gerizim y la otra mitad del lado del monte Ebal, tal y como lo había ordenado Moisés, siervo del Señor, cuando el pueblo de Israel fue bendecido por primera vez. Después de eso, Josué leyó todas las palabras de la ley junto con las bendiciones y las maldiciones, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley. Bueno, ustedes saben bien lo que es las maldiciones y las bendiciones. Bueno, las bendiciones traen vida. Eso lo dijo el Señor en el libro de Testimonio. Las bendiciones traen vida y las maldiciones traen muerte. Si usted obedece al Señor, va a tener bendiciones. Y si usted no desobedece al Señor, va a tener maldiciones, que eso es muerte. Eso mismo fue lo que le sucedió al brother que se robó las cosas del tesoro de Dios. Y cuando usted hace esas cosas, cuando usted no le hace caso a Dios, siempre va a tener problemas. Y lo mejor que usted puede hacerle es hacerle caso a Dios, porque Dios es el que nos tiene a todos sustento y el que nos lleva a todos nosotros por el camino que nosotros debemos llevar. Pero si nosotros queremos coger el camino de nosotros no le estamos haciendo caso a Dios, nosotros le estamos haciendo caso a nosotros mismos, y Dios es el que nos manda y es el que nos guía y es el que es nuestro conductor en nuestra vida. 35. No omitió Josué una sola palabra de lo que Moisés le mandó leer ante la comunidad de Israel, junto con las mujeres, los signos y los extranjeros que vivían entre ellos. Fíjate que ninguna palabra que Moisés mandó a Josué a que leyera, él la omitió. Todas las palabras, todas las buenas, las malas y las que le duelen a todas las personas, él las escribió, las leyó. ¿Para qué? Para que las personas supieran lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Hoy en día nosotros tenemos que saber lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. ¿Para qué? Para complacerlo. Y cuando nosotros hagamos una cosa que a Dios no le gusta, es un pecado. Que eso fue lo mismo que sucedió, que esta es la lección de esta clase, de que cuando usted hace una cosa que no está de acuerdo con lo que Dios quiere que usted haga, está cometiendo un pecado, y entonces Dios se aleja de usted. Dios, cuando usted comete un pecado, Dios se aleja de usted. Nosotros no debemos cometer ningún pecado para que Dios esté con nosotros. Usted vio lo que sucedió, de que cuando cometieron el pecado, ¿qué sucedió? Que perdieron la pelea. Pero después cuando recopilaron el pecado, que el hombre confesó el pecado y fue
culpable por lo que hizo. ¿Qué sucedió? Que ganaron. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios muy bondadoso y a Él no le gusta el pecado. Y todos nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque muchas veces estamos pecando y a lo mejor lo sabemos conscientemente o no lo sabemos conscientemente. Esta clase está muy buena y voy a terminarla a esta hora. Okay, bye.